vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén, hermano. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Amén. ¿Lo puedo leer? Dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. David, qué pena, es que no le escucho casi nada, no sé si será acá o será allá. Es el suyo porque aquí le escucho bien. Sí, bueno, gracias. No, hermano, aquí tampoco se escucha casi. A Oscar no, para poderlo escuchar nos toca ponerle una amplificación por otra parte. Casi no se escucha a Oscar. A los demás hermanos sí lo escuchamos duro. También acá es el mismo problema.
escuchan todavía muy Hágame. bajito. Ahora sí se le escucha. Bueno, Oscar quería decir algo. sí, señor. Es importante lo que dice Oscar, que nuestro rey, nuestro soberano es el Señor, ¿cierto? Porque Él es nuestro Dios. Hemos entrado en pacto con Él. Y a nosotros nos gobiernan por encima de las leyes humanas y las leyes gubernamentales de este país, nos gobierna la ley de Dios, la ley divina, porque hemos entrado en pacto con Él, porque Él es nuestro Dios, de manera que nosotros debemos cumplir la ley civil, la ley de este gobierno, ¿cierto?, terrenal, solamente alineadas a las leyes de Dios. Es decir, por encima de las leyes humanas están nuestras leyes, las leyes divinas, las leyes del reino, las leyes que hacen parte que ha decretado nuestro rey, nuestro Dios. Si en algún momento el gobierno nos da una ley que nos restringe o nos obliga a hacer algo que no es lo que nosotros, entonces esa es la única manera en que, es el único momento en que tenemos permiso de desobedecer la ley civil, porque tenemos que primero obedecer la ley del Señor, ¿cierto? Un ejemplo, si a mí me dicen que me está prohibido predicar en contra del homosexualismo, el gobierno saca un decreto, alguna ley de esa, yo puedo, por parte del Señor, desobedecer esa ley. Es una ley que va en contra del Señor, que va en contra de su ley. Yo tengo que hacer lo que mi Señor me dice antes que lo que me dice la ley gubernamental, ¿cierto? Las leyes que el gobierno emita estén conforme a la escritura, yo tengo que sujetarme a esas leyes también. Importante pues para que entendamos el por qué, en qué momento se desobedece, en qué momento no se desobedece. Bueno, entonces nuevamente para que como que nos contextualicemos. Estamos hablando del primer mandamiento, es no tendrás dioses ajeno delante de mí. Estamos en el primer punto, porque lo dividimos en dos, que es que debemos tener a Dios por nuestro Dios. Estamos en el tercer enunciado de este punto, que es tener a Dios por nuestro Dios, es pasar a formar parte de un pacto solemne con Él para que sea nuestro Dios. En este punto hemos visto que debemos tener su ley por encima de cualquier otra ley, que debemos obedecerle a Él por encima de cualquier otra persona. Más adelante tal vez vamos a mirar un poquito más profundo esto. Pero entonces lo que decía el pastor, cualquier ley de hombres que contradiga la ley de Dios, nosotros tenemos el aval para desobedecerla, porque debemos obedecer primeramente a Dios que a los hombres. En este pacto entramos en Cristo Jesús, solo a través de Cristo, es el pacto de gracia. Y cada que nosotros tomamos la cena del Señor, por eso es algo de los hijos, por eso es algo de los que hacen parte de la iglesia, nosotros recordamos que estamos en este pacto de gracia. Nosotros, al tomar el vino, al comer el pan, estamos haciendo lo que el Señor nos pidió en Lucas 22, específicamente el versículo 19. No lo vamos a leer, pero entonces recordemos que el versículo 19 dice que debemos tomar la cena en memoria de Él. Recordemos, no es algo misterioso, no es algo que nos dé un poder sobrenatural, no es ningún tipo de otro sacrificio, sino es un recordatorio del pacto de gracia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna otra pregunta de este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha bien? Sí, señor, gracias. ¿Claro hasta aquí o hay algún tipo de duda, de aporte, pregunta? Bueno, entonces vamos al cuarto enunciado, que es tener a Dios por Dios, nuestro o por nuestro Dios, es adorarlo. Y esto consiste en reverenciarlo. Tener a Dios por nuestro Dios es adorarlo, y esto consiste en reverenciarlo. ¿Y qué es reverenciarlo? Entonces decimos que reverenciarlo es reconocer que no somos dignos de Él.
que Dios es infinitamente superior a nosotros, que Él es digno de ser temido y digno de ser admirado. Nosotros somos nada a comparación de Él. La vez pasada hablábamos sobre esto y nos preguntábamos nosotros por qué se pierde tanta gente. Y llegamos a la conclusión que la verdadera pregunta sería ¿por qué Dios salva gente? Nadie es digno de esa salvación. Dios no debería mover un dedo por nosotros porque no lo merecemos. Entonces, si Él salva, es porque quiere hacerlo y deberíamos maravillarnos de que Él salve, no preguntarnos por qué no salva más. Vamos a leer Salmo 89, 7. Si quieren aquí también pueden participar, no solo en las casas. Jaime, aquí lo van a leer. Oh Jehová. ¿Siete? Es Salmo 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Es un Dios temible, pero a la vez es un Dios admirable. No es un Dios que solo causa terror, sino que al ver su grandeza no podemos hacer más que maravillarnos, más que caer rendidos, perplejos ante cuánta hermosura hay en Él. Vemos seres tan preciosos como los serafines y ellos tienen el privilegio de estar ante Él, pero con dos alas cubren sus rostros, con otras dos cubren sus pies y además con las otras, ellos tienen 6 alas, vuelan. No son dignos ni siquiera de estar en pie en donde está el mismo Señor. No son dignos de mirarle de frente. No son dignos de caminar por donde Él camina. Nosotros deberíamos comprender esta gloria de nuestro Dios, esta grandeza de nuestro Dios, y así vamos a reconocer y a entender por qué debemos adorarlo y por qué debemos reverenciarlo. Vamos a Isaías 6:23, que nos cuenta el relato de ese encuentro del profeta Isaías, esa visión que tuvo del trono de Dios. Solo esos 2 versículos. Isaías 6, capítulo 6, versículos 2 y 3. Aquí lo leemos. Escucha así. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora vamos a ver la respuesta. No, hermanito, lea, espere. Vamos a ver la respuesta de Isaías. ¿Cómo reaccionó él cuando estuvo enfrente de este gran Dios en el versículo 5? Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando conocemos a este Dios, como vimos anteriormente, debemos conocerlo para poder que Él sea nuestro Dios y entender por qué no debemos tener otro Dios fuera de Él. En realidad vamos a saber que no hay otro Dios fuera de Él. Vamos a ver su grandeza, es el Dios de todo lo creado. Vamos a empezar a reverenciarlo, a temerle, a rendirnos a Él. Y cuanto más más lo reverenciemos, más demostraremos la estima que le tenemos. Cuanto más postrados estemos ante Él, más demostraremos cuánto lo adoramos en la hermosura de su majestad. Esto nos lo enseña el Salmo 29:2.
a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en su hermosura de la santidad. Entonces aquí vemos eso. Debemos darle a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Cómo se la damos? Tenemos que adorarle en la hermosura de su santidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conocemos su santidad? ¿Cómo conocemos a ese Dios de las Escrituras? Leyendo las Escrituras, aprendiendo de Él. Entonces, por eso es necesario saber que sí, que Él nos llama, como ya vimos, que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, que Él es el que nos da un corazón nuevo, que la misma fe es producto de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero eso debe despertar en nosotros el deseo de conocer a Dios. No podemos admirar a alguien que no conocemos. En el mundo vemos eso. Admiran a los actores, a los cantantes. ¿Por qué? Porque se la pasan mirando quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, qué tan lejos han llegado. La única manera de conocer a Dios y admirarlo por encima de cualquier persona de este mundo es escudriñando las Escrituras y mirando cuánto más grande que cualquier persona de este mundo es Él. Vamos a leer ahora Nehemías capítulo 8, versículo 6. Nehemías 8:6. Sí. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto es lo que produce el conocer a Dios, el ver sus hazañas, sus maravillas, que nosotros caigamos rendidos, inclinados a tierra, postrados totalmente en el piso delante de Él. Estaremos conformes sabiendo que la adoración divina le pertenece única y exclusivamente a Dios, que Él es un Dios celoso y Él no va a compartir su gloria, su adoración con nadie. Esto nos lo va a hacer reconocer el conocerle. No podemos estar conformes con esto si realmente no conocemos a Dios. Si nosotros no vemos a ese Dios grandioso que es capaz de controlar la situación más difícil en este mundo y que para Él no es nada difícil en realidad, no vamos a poder estar tranquilos y confiados en Él. No vamos a poder tenerlo como único Dios. Vamos a entonces poner nuestros ojos en el gobierno o en los laboratorios que están creando las vacunas o en las ayudas humanitarias que están enviando. ¿Por qué? Porque no es suficientemente grande Dios para nosotros y tenemos que empezar a mirar hacia otros lados. Pero cuando vemos al Dios de las Escrituras que libertó a Israel de la nación más poderosa de ese entonces, vemos al Dios que sacó a José de la cárcel y lo volvió segundo después de Faraón, vemos al Dios que vino en persona a este mundo para morir por nosotros y salvarnos del pecado, entonces decimos, es un Dios digno de ser adorado, es un Dios en el cual podemos confiar porque nada se le sale de las manos. Toda situación, toda circunstancia la tiene en perfecto control. Aun cuando nosotros mismos no veamos qué es lo que Él está haciendo, Él lo está haciendo y de la mejor manera posible. Entonces, cuando comprendemos la grandeza de este gran Dios, entonces también sabemos por qué está por encima de cualquier autoridad. Porque si nos van a ayudar, pero nos piden negar a Dios, preferimos negarnos a esa ayuda y esperar en Dios. ¿Sí? Entonces, recalco lo que habíamos dicho antes, lo que el pastor había dicho, hay que someternos a las autoridades, hay que someternos a las leyes terrenales, hay que someternos aún a los ancianos de la iglesia, a los pastores, porque ellos nos enseñan de parte de Dios, pero siempre y cuando estos no contradigan nada de lo que la Escritura enseña. Si el gobierno nos manda a hacer algo que la Biblia nos manda que no hagamos, entonces tenemos el aval para hacer lo contrario a lo que el gobierno nos diga que hagamos. O sea, tenemos que someternos a Dios y la única manera de hacerlo es someternos a su Escritura. Vamos a leer Isaías 42:8.
Isaías 42 llamó a Jonás, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios se encargó de mostrar que Él es el único Dios verdadero, que Él puede rendir a la nación más poderosa si Él quiere. Aún en este tiempo está demostrando que puede doblegarnos, hacernos ver nuestra debilidad, que puede hacernos rendir y que si quisiera podría exterminarnos a todos. Entonces entendemos, Él es Jehová, el nombre de Él es sobre todo nombre, no hay un nombre comparado al de nuestro Señor. Y entonces también comprendemos por qué no le va a dar su gloria a nadie más, porque es que nadie más se merece la gloria de Dios. Él es el único que puede ser reverenciado, el único que puede ser glorificado es nuestro Señor. Él es el único que merece alabanza. Las esculturas nada son, los hombres son creación de nuestro Dios, valga la redundancia, creación del Creador. Si todos son creación, todos son iguales. Ante el Creador, todos son nada. Entonces, nada ni nadie merece la alabanza que solo le pertenece al Creador, a nuestro Dios. Entonces, por eso Él nos manda que no tengamos dioses fuera de Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte, alguna inquietud? Bueno, entonces continuamos con el quinto enunciado. Tener a Dios por nuestro Dios es temerlo. Tener a Dios por nuestro Dios es temerlo. Deuteronomio 28:58. Temerlo, con M de mamá. Temerlo. Deuteronomio 28:58 dice la palabra del Señor: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces nos damos cuenta que Él mismo nos manda a cuidar lo que está escrito en su palabra, pero ¿de qué manera debemos hacerlo? Temiendo el nombre glorioso y temible de Jehová, nuestro Dios. O sea, no es cualquier nombre, es el nombre de nuestro Dios, tenemos que reconocer a eso, es el único Dios, es al que tomamos por Dios porque Él nos llamó, entonces debemos entender que debemos hacerlo de la manera que Él nos manda. ¿Cómo nos manda Él a temer su nombre? Podemos verlo en este pasaje en dos partes. La primera de ellas, tenerlo siempre presente. Esto es importante. Para poder temer a Dios, para poder reverenciar su nombre, debemos tenerlo siempre presente. El Salmo 16:8, la primera parte dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16:8, la primera parte. Y el 25:15, Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Las citas son Salmo 16:8 y 25:15. Entonces, aquí comprendemos que si tenemos a Dios presente siempre, sabemos que sus ojos están sobre nosotros, que Él absolutamente todo lo que hacemos ve, pero además nosotros vamos a tener nuestros ojos hacia Él, vamos a mirarle y vamos a hacer todo lo que a Él le agrada hacer. Imaginemos entonces esto, Él nos está mirando siempre como un juez, el único juez capaz de evaluar todos nuestros actos, el único capaz de ver todo lo que hacemos aún en lo más secreto. Vamos a ver algo aquí, es como un punto aparte, que es algo que se llama la impiedad. Podríamos mostrar cuánto tememos realmente a Dios cuando nos demos cuenta qué tan impíamente nos portamos. Un
una de las características de esta palabra, porque nosotros naturalmente llamamos impío al que no ha ido a Dios. Todos los demás son impíos, nosotros somos píos, no tan así, ¿cierto? Sí. La impiedad es actuar sin tener en cuenta la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. O sea, impiedad es actuar pensando que Dios no está viendo lo que hacemos o pensando que Dios no sabe más bien lo que pensamos o sentimos. Eso es impiedad. Entonces, pensemos cuánto tiempo de nuestro día nos portamos impíamente. Entonces ahí podemos deducir cuánto realmente le tememos a Dios. ¿Sí? Nosotros prácticamente la mayoría del día nos portamos de una manera impía, nos portamos de una manera que no agrada a Dios. Aparentemente no nos importa que Dios está presente en muchas de las circunstancias de nuestra vida. Aparentemente nos comportamos como si a Dios no le importara cómo nos comportamos. Lo hacemos en nuestras casas con nuestros cónyuges, lo hacemos en nuestros lugares de trabajo con nuestros jefes, lo hacemos aún en la iglesia con nuestros hermanos. Nos comportamos de una manera que sabemos por la Escritura que es desagradable a Dios, pero que aparentemente nosotros pensamos que a Dios no le importa, ¿sí? Entonces aquí me surgió una pregunta y es, ¿cuánto tiempo de cada día tenemos presente a Dios para tomar decisiones? ¿O cuánto tiempo de cada día lo tenemos presente para portarnos de la manera que nos portamos? ¿Sí? La respuesta a estas dos preguntas en una nos dejaría ver, como ya había dicho antes, cuánto le tememos realmente a Dios. La segunda parte de este punto, de tener a Dios por nuestro Dios, es temerlo, es temer a Dios, es sentir un temor santo a Él en nuestros corazones de tal forma que no nos atrevamos a pecar. Dice, temer a Dios es sentir un temor santo a Él en nuestros corazones, de tal forma que no nos atrevamos a pecar. Entonces, lo que vimos en la primera declaración, en el primer punto, nos lleva a cumplir esta segunda declaración. Si lo tenemos en cuenta Él en todo lo que hacemos como la Biblia nos manda, si sabemos que aún lo más secreto Él lo ve, entonces no nos vamos a atrever realmente a pecar. El Salmo 4, versículo 4, dice en su primera parte, temblad y no pequéis. Salmo 4, versículo 4. Estas dos palabras son básicas para nosotros, ¿cierto? Temblad y no pequéis. Si le tememos a Dios y sabemos que Él puede destruir no solo nuestro cuerpo, una pregunta o un aporte. Jimmy. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Tengo la siguiente pregunta. O sea, en caso del cristiano, ¿sí? ¿En qué posición estaría si uno como cristiano le tiene temor y sabe que Dios lo ve y es todopoderoso, que es un juez, a otra persona también que es cristiano, pero ve a Dios con amor y lo ve como un padre? O sea, que no sé si me hago entender. O sea, hay dos posiciones, ¿correcto? Una que le tiene temor y ve a Dios como juez y padre, que le digo personalmente, es lo que yo siento ante Dios, ¿sí? Yo a Dios le siento temor y lo veo como un juez y que todo lo sabe y que todo lo ve. Pero Marcela, ella lo ve con amor y lo ve como un padre. Entonces decía, bueno, y aquí entonces, o sea, ¿cuál es la posición de cada uno de nosotros ahí? ¿O quién de los dos puede estar errado? O no sé, no entendemos por qué cada uno ve a Dios de diferente forma. Pues tal vez aquí lo que debemos hacer es ver a Dios con temor, sabiendo que puede destruir nuestra alma del infierno, pero con amor, sabiendo que a través de Cristo nos quiere salvar. ¿Sí? No hay necesidad de dejar de temerle a Dios porque sabemos que nos ama. Al contrario, como sabemos que nos ama, le tememos tanto que queremos obedecerle a Él.
Sí, nosotros a nuestros padres terrenales los amábamos, sabíamos que nos amaban, pero nos daba pavor que llegara casi y nos encontrara haciendo algo que nosotros no teníamos que hacer. Asimismo con Dios, sabemos que nos ama, pero que nos ama tanto que es capaz de destruir nuestro cuerpo si le toca contar de llevarnos al paraíso, al cielo, ¿sí? Entonces no hay necesidad de dejar de temerle para poder amarle. Hay necesidad de amarle para saber realmente cómo debemos temerle, ¿sí? Sí, Jimmy, o prefiere que el pastor le responda. Pues quedé casi, casi como empecé. Sí, no, le agradecería si de pronto me lo pudieran de pronto desmenuzar un poquito más, ¿vale? Gracias. Jimmy, lo que pasa es que no hay que separar las cosas, no hay que separar el temor y el ver a Dios como Padre. O sea, creo que como usted dice, usted tiene una parte y Marcela tiene la otra parte y lo que hay que es juntar ambas partes. No es una de mérito de la otra, sino son las dos al mismo tiempo. A Dios, como decía Oscar, hay que temerle, pero también, y el ejemplo que él ponía, como es nuestro Padre, también le amamos. O sea, una no quita la otra. Al Señor hay que temerle porque es Dios temible, porque es Dios terrible, porque es un juez justo. Eh, pero al mismo tiempo es nuestro Padre. Y vemos en Él el amor a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, no podemos, vuelvo y digo, no podemos quitar una y dejar la otra. Ambas son necesarias, ambas nos dan a verla, a tener una visión clara de Dios. Es juez, es un Dios terrible, la escritura lo describe de esa manera, pero es un Padre también misericordioso, y eso lo vemos en Cristo. Entonces, no podemos quitar una por la otra. No sé si ahora sí, pero yo le dije lo mismo que Oscar. Sí, me lo dijo lo mismo que Oscar, sí, pero pues ya, ya entendí. Muchísimas gracias. O ya Bueno, entendí más. entonces, sí, señor. De todas formas, ¿se escucha? ¿Se escucha? Una cosa también que nos hace ver, estos son los atributos de Dios, ¿no? Los atributos de Dios está su amor, pero también está su ira. Entonces es una particularidad de Dios. O sea, es un conjunto completo, no, como dice el pastor, no se puede separar. Es algo de Dios. Está su ira y está tanto su ira como su amor. Entonces eso hace parte de su personalidad. Su ira para con aquellos que hacen lo no recto delante de Dios, como su amor para aquellos que la ha elegido, ha escogido. Entonces se ve juntas. O su ira también para disciplinarnos. Sí, su ira también puede ser para la disciplina nuestra. O sea, sabiendo de que su ira puede ser parte para que nos lleve a la santidad. Eso es lo que nos hace ver su ira, un hombre pecaminoso, pero que tenga gracia delante de Dios, esté su gracia encima de él, esa ira lo va a llevar a santificarse más, lo va a llevar a darse cuenta de su error y su falla y lo va a inclinar más hacia Dios mismo. Y lo viceversa que pasa con el no creyente, ¿no? Su ira lo único que hace es endurecer su corazón, como lo vimos en Faraón. Un hombre que no es de Dios, esa ira le endurece ese corazón de ese pecador. Sí, señor. Ahí nos quedó más claro. Entonces decimos que debemos temblar y no pecar. Esto nos lo enseña el Salmo 4:4. Y decía entonces que se nos enseña algo básico, y es que no sé cómo lo veamos, pero los malvados pecan sin miedo. Esto es algo claro. Todo el que acomete pecado lo hace sin ningún miedo. Pero entonces los piadosos temen a Dios y por esto no pecan.
Aquí hay un cuestionamiento. ¿Cómo nos portamos? ¿Pecamos sin miedo o tememos a Dios y por eso no pecamos? Ahí nos damos cuenta qué tan píos somos o qué tan piadosamente nos portamos o qué tan impíos somos y qué tan lejos de ser como nuestro Señor estamos. Hay un ejemplo muy chévere en la escritura que es el de José. Cuando él fue tentado por la mujer de Potifar, él expresó la razón por qué no pecaba. A él no le importaba nada de lo que su amo le había dado realmente. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El Señor fue el que lo mandó a Egipto, él lo reconocía así. El Señor fue el que lo puso por sobre todas las posesiones de su amo. El Señor es quien gobernaba su vida. ¿Cómo él iba a ser capaz de hacer un mal que aunque su amo no iba a ver, el Señor sí lo estaba viendo? Puede que si él hubiera cometido ese pecado, al contrario, le hubiera ido mejor en la casa de su amo. Su amo estaba por fuera todo el día, ¿sí? Él tal vez nunca se iba a enterar y tal vez hubiera podido ganar el agrado de la mujer de su amo. Al contrario de esto, el obedecer a Dios y desobedecer a una mujer, en este caso, lo llevó a la cárcel. Pero esto no fue un motivo por el cual él dejara de confiar en el Señor, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros nos damos cuenta que hace el verdadero temor a Dios. No importa la oportunidad, no importa quién lo vea o quién no lo vea, los ojos de nuestro Señor están puestos en nosotros y nuestros ojos deben estar puestos en Él. Anselmo, él era un teólogo y filósofo del siglo XI más o menos, dijo unas palabras, yo creo que hermosas. Dijo él, si el infierno estuviera a un lado y el pecado al otro lado, antes saltaría al infierno que pecar deliberadamente contra Dios. Él dijo eso y yo creo que todos deberíamos estremecernos. Prefiero el infierno que pecar contra Dios. ¿Sí? Y en cierto modo entendemos que todos pecamos, pero no deliberadamente deberíamos hacerlo. No deberíamos cometer pecados que nosotros sabemos que son pecado y que aún no luchamos en contra de ellos. Sabemos que le desagrada a Dios, pero como no me ve nadie en la iglesia, cuando esté en la iglesia me porto diferente y nadie se va a enterar. El problema es que ya se enteró el que nos va a juzgar. El problema es que ya se enteró al que decimos amar y temer. Y el problema es que ya se enteró el que va a pesar nuestros actos, el que realmente puede decir si somos o no somos hijos suyos. ¿Sí? Pecar deliberadamente no es no hacer, perdón, el bien cuando podemos, no portarnos de una manera piadosa, o sea, no hacer lo que Dios en su palabra manda que hagamos. Pecar deliberadamente es decir una mentira sabiendo que la estamos diciendo, es tomar decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios, lo que la escritura dice con respecto a lo que vamos a hacer. Si nosotros, la mayoría de nuestro tiempo, yo creo que actuamos así, decimos un sí apresuradamente, sin saber lo que la escritura nos dice, decimos una mentira sabiendo que la vamos a decir sin importar lo que la Biblia dice. Tratamos mal a una persona sabiendo que no deberíamos tratarla mal sin importar lo que la Biblia dice. Escondemos nuestro pecado en lugar de confesarlo sabiendo lo que la Biblia dice. Estamos pecando deliberadamente. Pecar deliberadamente no es simplemente un adulterio, no es meterme al internet a ver pornografía, no. Hay muchos otros pecados que hacemos deliberadamente, pero que los hicimos tan comunes en nuestra vida que ya ni siquiera lo vemos como pecados. Entonces debemos, a través de la escritura, empezar a examinarnos nosotros mismos. Eso se llama un autoexamen y empezar a hacer lo que en algún momento aprendíamos, que es mortificar la carne, mortificar el pecado. Thomas Watson lo dice de otra manera. Dice, pídeme que peques y me estarás pidiendo que beba veneno. Eso debería ser el pecado para nosotros. El pecado nos mata por dentro, daña nuestra relación con Dios, nos aleja de la imagen de Cristo, nos vuelve como el mundo, nos hace no ser luz, nos hace no ser sal, o sea, nos hace portarnos de una manera, nuevamente digo, impía.
yo creo que, bueno, ya casi acabo. ¿Sí? ¿Termino? Vamos entonces a terminar con esto, sí. Uy, ¿por qué son? Entonces, no, se revolví toda. Vamos a... Sí, señor. ¿Quién tiene pregunta? Respecto a lo que está hablando del pecado deliberado, en Hebreos dice que el que peca voluntariamente, para él ya no hay una horrenda expectación de juicio. O sea, lo entiendo que el que peca deliberadamente es porque no es creyente, o sea, según este texto. Pero es que ya no veo. En Hebreos 10. Entonces la pregunta es 10:26. Allá, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí? Luego dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Bueno, entonces yo entendía que pues el pecado de él no lo podía cometer un creyente. Pensaba yo. El creyente debe resistirse al pecado. Y ahí, pues lo que debemos empezar a analizar es en qué imagen tenemos nosotros el ser creyentes. Porque es una imagen demasiado liviana. Leamos escritos antiguos de cómo eran los cristianos con sus familias, con sus congregaciones, con la sociedad. Y nos vamos a dar cuenta de lo deteriorada que está la iglesia hoy día. Hoy día nosotros tomamos el evangelio muy livianamente. Y realmente lo digo con el perdón de todos, se nos volvió un evangelio intelectual. Yo sé, entonces yo enseño, yo digo, pero yo no me porto. ¿Sí? O me porto mientras me ven, pero cuando no me ven, ya no soy cristiano. Entonces debemos, eh, y me gusta mucho que nos confronten con los 10 mandamientos, porque nos van a dar cuenta qué tan cerca estamos realmente de Cristo. Esto lo hacían mucho los antiguos predicadores. Predicaban la ley para dejarnos sin esperanza y que tuviéramos que ir a Cristo. Espero que eso, aún como creyentes que decimos ser, haga este estudio con nosotros. Nos muestre lo mal que estamos y lo necesitados de Cristo para poder rendirnos a Él. El hermano Alberto va a decir algo. No, una pregunta. Ya termino. Mi pregunta es la siguiente. Ahorita que vamos a leer el libro de Levíticos, nos habla del pecado por hierro, ¿no? Entiendo que el pecado por hierro es, como dice David, tal vez dígame los pecados a de los que son ocultos. O sea, cuando uno peca, incluso no siendo consciente de ese pecado. Ese pecado como sí también es condenable. Hago referencia a esto por qué razón. De pronto, nosotros como iglesia siempre llegamos a cumplir como los mandatos de Dios, cómo nos podemos organizar como congregación, que es agradable para Dios, y vamos en esa lucha siempre como de obediencia, ¿no? Es hacia donde apuntamos, así no lo hagamos perfectamente, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría de pronto con estas otras iglesias? Claro, nosotros también decimos hermanos, pero no tienen estos mismos principios, o sea, de pronto tienen otros formas de consagrarse o de alabar a Dios, por lo menos lo que hablábamos, música, tanta cuestión, pero ellos no lo hacen como con esa conciencia de pronto de ofender a Dios, sino para ellos lo están haciendo bien, o sea, lo están haciendo, no, es un pecado que para ellos no es pecado, pero nosotros podemos, por medio de las escrituras, de que a un Dios castigaba ese pecado. ¿Cómo se entendería eso? ¿Cómo lo podríamos entender? El pecado por hierro es un pecado por desconocimiento. O sea, un ejemplo, yo digo mentiras, pero no sé qué es pecado mentir. Estoy pecando por hierro. Pero cuando la Biblia me dice no mentir, yo ya peco
deliberadamente, con el conocimiento de que no debo mentir. Ellos tal vez están velados, no saben sobre la liturgia cristiana, eh, y podrían llegar a ser salvos si realmente han nacido de nuevo. O sea, nosotros no podemos decir que es obligación cantar himnos para ir al cielo. Arrepiéntete y cree, dice la Biblia, ¿cierto? Para ser salvos. Entonces, creo yo que aunque pueden llegar a ser salvos cantando y brincando y saltando, lo que hay es que mirar algo que solo Dios puede mirar, que es el corazón. ¿Sí? Son realmente nacidos de nuevo, están realmente alabando a Dios o están satisfaciendo sus propias carnes. Pastor, va a ampliar más la respuesta. Pues quiero como juntar las dos cosas, lo que dice César y lo que dice el hermano Alberto. Y es pues citando el texto que dice César. Es bueno leer los versículos anteriores para mirar de qué viene hablando para que entendamos a qué se está refiriendo con pecar voluntariamente. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, recuerden que el espíritu de la carta de Hebreos es: tengan cuidado, porque mire lo que pasó con Israel. Mire que ellos no entraron en el reposo del Señor, aunque vieron todos los milagros, aunque recibieron la gracia. Entonces, la advertencia es: tengan cuidado. Y mire que antes está hablando, no dejen de congregarse. ¿Qué pecado tan terrible podría ser dejar de congregarse? Alguno podría decir, no, pues no es tan terrible. Pero dice, no dejen de congregarse, porque si pecaremos voluntariamente, ¿cómo así? Mire que él no está hablando de un pecado escandaloso ni terrible, sino simplemente que algunos dejaban de congregar. Y luego viene a decir que si alguno peca voluntariamente. Entonces, lo que está advirtiendo es, porque nosotros que conocemos del Señor y el Evangelio, ¿por qué una persona deja de congregarse? ¿Por qué motivo? Ha dejado de amar al Señor, ha dejado de... ¿sí? Se está alejando del Señor, exactamente. Entonces, la advertencia es para aquel que está en esa transición, porque está en una transición de quizás de pasar de supuestamente haber amado al Señor, de haber seguido al Señor, de haberlo obedecido primero quizás con temor, pero ahora su corazón se ha ido enfriando y se está alejando, y entonces deja de congregarse, deja de asistir ciertos domingos. Entonces luego dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, lo que está diciendo es una advertencia, tenga cuidado, no sea que usted esté ahora, ¿cierto?, en su corazón inclinado hacia dónde, hacia el mal, voluntariamente lo esté haciendo, ya esté yéndose en ese camino. O sea, es una advertencia. Por eso antes dice también, manténgase firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice en el 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que dice Oscar es, mire que nosotros podemos estar poco a poco volviéndonos livianos. Una mentira. Y luego a la mentira le añadimos algo más. Y luego a eso le añadimos algo más. Y luego le añadimos. Entonces estamos entrando en un estado de peligro. En un estado donde podemos entonces ya sí entregarnos completamente al pecado. Eso sería pecar voluntariamente. Porque pecar deliberadamente, o en el sentido como lo pone Oscar, pues nosotros lo hacemos. Yo considero que nosotros lo hacemos. Oscar pone el ejemplo.
Si yo digo mentiras, pero no sabía que era pecado, es distinto. Pero ahora sabemos que es pecado. Y aún así que quizás decimos mentiras. ¿Sí ven? Entonces no es por desconocimiento. Ya lo hacemos deliberadamente. ¿Sí? Bueno, para terminar, vamos a leer Levíticos 19:14. Levíticos 10, decirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y podemos pensar en esto, si yo le grito el peor insulto a la puerta, ¿cierto? No la va a escuchar. Y si yo le hago una zancadilla a un ciego o le pego en la cabeza y me le burlo, él va a saber quién fue, ¿cierto que no? Voy a poner una palabra más en esta para que nos quede de pronto un cristiano maduro en la escritura, un creyente que ha ido creciendo con los años y que ha adentrado en la escritura, no va a querer cometer ningún pecado por oculto que sea. Así nadie se lo vea, así nadie nunca se vaya a enterar de lo que él está haciendo o va a hacer, porque también hay pecados en el corazón de lo que queremos hacer. No lo va a hacer, va a arrepentirse aún antes de hacerlo, va a pedir perdón a Dios aún por solo haberlo pensado. ¿Por qué? Porque es que Dios lo está viendo y Él es el que nos manda a no pecar. Y esto es temerle a Dios, saber que sus palabras son firmes, saber que sus palabras son verdaderas, ¿sí? Y debemos entender eso. Y nosotros comprendemos la grandeza de Dios. Si nosotros nos damos quién es el que nos dio los mandamientos para que los cumplamos, nosotros vamos también a saber por qué es que debemos querer con todo nuestro corazón cumplir sus mandamientos. ¿Hay una pregunta o algún aporte por ahí? Familia Arismendi. Yo hubiera sabido y se podía ir. Buenos días, hermano. Buenos días, hermanito Ciro. ¿Sí me oyen? Bajito, pero sí. Después está la cámara, no la he puesto. Mis hermanos, tengo una pregunta un poquitico como retrasada, pero pues es importante. Es el tema de hasta dónde podemos incumbirnos o meternos en temas políticos, porque pues me surge la pregunta, porque pues el Señor nos manda que nosotros debemos obedecer hasta donde ellos no se metan en temas del Señor, ¿sí? Pero yo veo que en la palabra veo que el Señor Jesucristo nunca tuvo ese término de hacer entender a las personas políticamente las cosas, sino él hacía todo mediante lo espiritual. No sé si me hago entender. Creo que sí, hermanito. Pues la pregunta no debería ser tal vez hasta dónde debemos inmiscuirnos, sino de qué manera deberíamos inmiscuirnos. ¿Por qué? Porque José fue segundo después de Faraón. Daniel fue consejero de varios reyes. Podemos ver en la historia de la iglesia como aún presidentes cristianos, senadores cristianos y muchos en las sociedades. El Señor nos manda a honrar a nuestras autoridades, cuando nos manda a no ser parte de esas autoridades. Yo digo que la manera en la que el creyente debería meterse en política es preparándose para poder ir a cambiar las cosas desde dentro de la política. Esa debería ser la manera, porque yo desde mi casa puedo criticar el gobierno, pero realmente estoy cayendo en lo mismo que el resto de las personas y no estoy honrando a las autoridades. Pero si yo, bueno, en el caso de uno tenemos hijos chiquitos, digo, voy a hablarle al Señor, voy a hacer que mi hijo se prepare y tal vez el día de mañana pueda llegar a ser un senador nacido de nuevo, temeroso de Dios, él desde adentro se puede oponer a esa política corrupta. Si me hago entender que es lo que yo puedo ver que el Señor hacía con algunos de los gobiernos. Los cambiaba, pero desde el mismo gobierno.
es importante, pero entonces me surge la duda de que nosotros no debemos inmiscuirnos tanto en temas políticos, porque el Señor nos muestra mediante el Señor Jesucristo que no es tan importante. Y otra cosa que quería pues aportar es que nosotros debemos obedecer a nuestro Señor, porque es 3 veces santo. Entonces, nosotros no debemos aparentar porque el Señor es santo, 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 y nosotros vamos a estar delante de Él respondiendo por lo que nosotros hagamos. Entonces debemos tener presente es que es un Dios justo y perfecto. Entonces, eso es lo que quería hablar, mis hermanos. Gracias. Bueno, hermanito, muchas gracias, hermanito Ciro. Entonces, para concluir, decimos que, como al principio, el temor mayor va a destruir el temor menor. Podemos verlo poniendo ejemplos de ruidos. Pongamos una gotera de agua a sonar al lado de una cascada, que suena más fuerte, la cascada, ¿cierto? Pongamos un ruido bajito a sonar al lado de un parlante enorme. Y así con cualquier otra cosa hagamos la comparación. Si nosotros conocemos a Dios y nos damos cuenta qué clase de Dios es y que ningún hombre, por poderoso que sea, por que gobierne la nación más de la potencia mundial, pues puede hacer algo en contra de él, nosotros nos vamos a someter es a ese Dios y no a ese hombre. Pero si conocemos más a Donald Trump que a Dios, vamos a temerle a Donald Trump y lo que Dios nos diga, vamos a pasárnoslo por la galleta. Amén. Entonces, nuestra tarea es conocer al Señor para poder tenerlo a Él, solo a Él como Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu bondad y misericordia. Rogamos que estas enseñanzas nos ayuden a comprender si estamos mal y si lo estamos, nos ayuden a corregirnos para gloria tuya. Ayúdanos a seguir perseverando en estas enseñanzas. Danos luz, Señor, a los que estamos preparándolas y permítenos exponer con más libertad tu palabra, pero sin salirnos de la escritura. Rogamos por las personas que están escuchando, para que a ellos les quede claras las enseñanzas, para que puedan ponerlas por obra, que si en alguna cosa estamos siendo confrontados, podamos rendirnos a ti y clamarte para también ser corregidos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, 15 minuticos de receso. A las 10:25